Sin duda, uno de los problemas más importantes que tenemos en España es el problema del déficit público. Es decir, quiere decir que en las cuentas del Estado se gasta mucho más de lo que se ingresa. Gastar más de lo que se ingresa, a veces es normal, el Estado tampoco tiene que ser un Estado lucrativo, solo faltaría, pero a veces gastar mucho más de lo que se ingresa nos puede llevar a una especie de callejón sin salida, que es donde al día de hoy estamos. Vamos a remontarnos años atrás para ver cuál ha sido la evolución del déficit público aquí en España. En el año 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, las cifras más o menos salían de una manera prudente. Había pequeño déficit o había incluso algo de superávit, que iba bien. Esto es lo que ocurrió en el trienio 2005-2007. Fueron años alegres, en donde también teníamos el efecto inmobiliario, el de la construcción, y que ya sabe que todos estábamos montados en el dólar. Pero a partir del 2008, las cuentas del Estado entran en lo que sería una situación, digamos, de desgarro económico. El Estado gasta mucho más de lo que ingresa y en concreto aquel año, que fue el 2008, que fue aquel año en el que empezaba, digamos, una nueva etapa, una nueva legislatura, el Estado gastó 45.000 millones de euros más de los que ingresó. Eso ya era un atisbo de que la situación de crisis en España empezaba un poco a ser doliente y fíjense que en el año siguiente, en el año 2009, estuvimos ya en un déficit de 117.000 millones de euros. Se había disparado. En el año 2010 cerramos con un déficit de 98.000 millones de euros. Estamos hablando de unas cantidades muy importantes porque como además no tenemos referencia monetaria, es decir, yo pienso en pesetas, sí, pero soy de los pocos que piensa en pesetas, pero la mayoría de la gente piensa en euros, con lo cual va totalmente perdida, en el sentido de que no tenemos una base de cálculo. Claro, aquí 98.000 millones o 117.000 millones, quiere decir que estamos hablando de lo que sería un auténtico dineral en billones de las extintas pesetas. Estaríamos hablando, pues tranquilamente, de una barbaridad de 90 billones, de 100 billones de las extintas pesetas, por tanto, que se perdían. Y atención, porque en el año 2011 tenemos un déficit de menos 100.000 millones de euros, no de aquello que nos decían, no es del 7, del 8, del 9. En Bruselas dicen, hombre, es que cada vez que viene alguien de España a explicarnos el déficit, cambian la cifra. Bueno, pues aquí, al final, los números definitivos es que el año 2011 se saldó con 100.440 millones de euros de déficit, es decir, una auténtica barbaridad, casi 17 billones de las extintas pesetas. Y claro, y el año 2012, hasta ahora, que decimos, hombre, las cuentas van bien, hombre, van bien, pero tenemos 45.000 millones de euros que se han gastado más de lo que se ha ingresado dentro del primer semestre. ¿Y cuál es la previsión, según los presupuestos del Estado, para el año que viene, que es el 2013? Hombre, la previsión es mala, porque en principio, en teoría y sobre el papel, solo habría un déficit de 39.000 millones de euros. Claro, el problema es perder una vez, el problema es perder dos veces, lo que ya es un problema tremendo es perder 3 o 4 veces. Y al final, y ahora vamos a hacer un poco de magia, y en el momento que hacemos un poco de magia nos sale el déficit acumulado en el periodo 2008-2013 va a ser de casi 446.000 millones de euros. Esto es una cantidad morrocotuda. Estamos hablando de lo que sería una auténtica millonada, billonada en pesetas. Y este es el problema que tenemos, unas cuentas públicas que son como descosidos, unas cuentas públicas que, se lo digo de verdad, yo cuando las veo a veces tiemblo por una razón muy sencilla, porque perder en tan pocos años 445.830 millones de euros quiere decir que hemos hecho las cosas francamente muy mal, un auténtico estropicio. Usted se pregunta ¿por qué? Bueno, vamos a hacer un ejercicio que va a ser, vamos a analizar el gasto público el año pasado, el 2011, a ver qué se hizo mal. Nos vemos. Ánimo ahí, entusiasmo a raudales.